país como Singapur, que había tenido una muy buena performance con respecto al control de los casos, con una, por supuesto, pues es un país chiquito, con una política de pruebas muy agresiva, con una trazabilidad muy completa. Pues bueno, parecía que tenía la situación bajo control y de un día para otro literalmente se han añadido 8.000 casos de diagnóstico. Así que el comportamiento de este virus todavía pues está por conocer y vamos viendo todos los días manifestaciones en torno pues a lo que sería esta famosa curva, ¿no? El presidente Martín Vizcarra ha señalado y ha reiterado que estos son los días más difíciles probablemente para el Perú. Hemos visto un aumento en el número de fallecidos de aproximadamente 50 por día, ¿no? 150 aproximadamente, 145 en los últimos 3 días, y cabe preguntarse pues qué es lo que irá pasando. Evidentemente, y creo que lo hemos comentado los últimos días en este programa, como lo decía el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, la semana pasada, nada va a volver a la normalidad si no pasa por una vacuna. Todas las estrategias al final no se encuentran con sus propios problemas, y si no se desarrolla una vacuna capaz digamos, inocular a la mayor parte de la humanidad, pues la normalidad tal como la conocíamos no se va a recuperar ni nada parecido. Está con nosotros el doctor Mirko Simic, él es investigador y coordinador del grupo Bioinformática de Farvet, empresa que nada menos pues está desarrollando un ensayo, un intento de vacuna peruana, incluso que ya va a entrar en el periodo de pruebas. Y lo primero que queríamos comentar, doctor Simic, gracias por estar con nosotros, ¿cómo así se llega a la posibilidad de que una vacuna se pueda producir en nuestro país? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Efectivamente, un mes antes del inicio de la inmovilización, la empresa Farvet tomó la decisión de enfrentar el reto para desarrollar una vacuna contra el SARS-CoV-2 para proteger a los peruanos y a la población en general que pueda acceder a ella para prevenir esta enfermedad. La empresa Farvet tiene más de 30 años trabajando en el Perú, desarrollando y produciendo vacunas veterinarias con especialidad en aves, pollos específicamente y chanchos. Y en los últimos años ha tenido una experiencia exitosa para combatir enfermedades causadas por un coronavirus aviar, el virus de bronquitis infecciosa. La idea ha sido volcar toda esta experiencia y conocimiento que tiene la empresa Farvet en busca de una vacuna para el COVID que nos está aquejando. Y eso es lo que se ha hecho. En estos momentos estamos a la espera de la llegada de algunos insumos finales para empezar el cultivo y la producción del antígeno propiamente. No hay que olvidar, una vacuna es una colección de un antígeno, es la parte del virus, junto con un adyuvante y un medio de vehiculizarlo. Y este antígeno va a poder estar ya terminado en su primer lote aproximadamente por la segunda semana de mayo, tiempo en el cual se empezarán los estudios con animales primeros para luego poder dar un paso hacia un estudio de seguridad en humanos. ¿Cuál es la característica del antígeno por el cual se está apostando para llegar a la vacuna en este caso? ¿Cómo ha sido, digamos, de manera breve la historia con la cual pues han llegado exactamente a este tipo de producto? En general, la estrategia para desarrollar una vacuna se basa en entender el mecanismo que usa el virus para infectar una célula. En este caso preciso, el SARS-CoV-2 utiliza una proteína en su superficie que es una especie de brazo, en cuyo extremo más distante hay un dominio que se llama el dominio S1. Esto vendría a ser la mano que tiene el virus, sobre la cual usa para cogerse de los receptores de las células humanas y de esa manera poder iniciar la infección. La idea, la estrategia es que la vacuna pueda desarrollar una respuesta de anticuerpos para bloquear a esta mano. De modo que es como que si al virus uno le amarra las manos, ya no puede usarlas para anclarse y adherirse a la célula humana. Por lo tanto, la vacuna propiamente es o utiliza como antígeno a esta proteína, a este dominio S1 de la proteína Spike
propiamente del brazo del virus, que dicho sea de paso, es también el mismo antígeno que muchas otras iniciativas para desarrollar vacuna contra COVID vienen realizando en este momento. Ahora, la proteína, para que el televidente lo tenga en claro, es, digamos, como conocemos ya gráficamente al coronavirus, sea por ilustraciones o incluso por fotos microscópicas, la proteína son esta suerte de spikes, de púas, que rodean al virus. Exactamente. Son estas extensiones sobre la estructura esférica del virus que sobresalen y a modo de brazos, en cuyo extremo más distante tiene el dominio S1, que es la especie de mano que usa el virus para agarrar al dominio o al receptor ACE2 de la célula humana y poder empezar comenzar con el proceso de infección del virus propiamente. Ahora, entonces, lo que se haría con la biotecnología sería, digamos, inocular un antígeno similar al de esta proteína, porque como tal, la proteína pues no es, a ver, para explicarlo en términos cristianos, la proteína como tal no es dañina, lo dañino es lo que está dentro, que es el virus. Pero entonces al aplicarlo en la vacuna, el cuerpo ante esta proteína reaccionaría produciendo los anticuerpos, digamos, para combatir, en este caso, al coronavirus. Efectivamente, Enrique, no lo has podido explicar de una mejor manera. Esa es la estrategia y de esto se concluye que esta vacuna es segura. No hay ninguna chance de que genere enfermedad alguna, no se utiliza el virus ni vivo, ni muerto, ni atenuado. En ese sentido, como las vacunas de última generación, son las llamadas vacunas de proteínas recombinantes, que son muy seguras y bastante efectivas también. Ahora, esto, doctor Simic, entiendo yo, utiliza la biotecnología y si bien es muy prometedora, al mismo tiempo tiene un carácter experimental, ¿verdad? O sea, todavía no se han desarrollado en el mundo vacunas establecidas a partir de esta tecnología, ¿o me equivoco? Las vacunas específicas para el COVID están en pleno desarrollo en este momento. Ajá. Las aproximaciones tecnológicas entre muchas iniciativas que buscan desarrollar esta vacuna coinciden. Casi todas apuntan a usar a este dominio S1 del virus como el antígeno fundamental. Lo que diferencia a diferentes grupos probablemente es la forma como se están vehiculizando las vacunas. Algunas serán vacunas de RNA, otras serán vacunas que van en vesículas, otras, como la nuestra, será una vacuna de una proteína recombinante que probablemente se administre de vía intramuscular o tal vez intranasal. Cuando realicemos los ensayos en ratones primero y en monos, después monos aotus, estaremos viendo cuál es el modo más efectivo y más eficiente para que esta vacuna funcione. Un detalle importante que quisiera resaltar aquí es que la vacuna peruana de Farvet es la única vacuna dentro de las iniciativas que se están dando hasta ahora, al menos dentro de las que se conocen públicamente, que produce el antígeno en células de insecto. Esto le da una particularidad especial y es que el antígeno, para poder ser efectivo a nivel de protección, necesita estar recubierto de carbohidratos. En el caso del virus, en su estadio natural de infección, estos carbohidratos que se adhieren a la proteína viral son colocados por la misma célula humana. En el caso de la vacuna que estamos realizando acá en Farvet, en Perú, esta proteína se está glicosilando, es decir, los carbohidratos están colocándose gracias a la acción de células de insecto. Si bien el patrón de la ubicación de los carbohidratos es el mismo, los carbohidratos mismos que se utilizan son un poco más cortos en las células de insecto. Y hay bastantes experiencias previas, incluso en algunas vacunas humanas previas, en donde el antígeno expresado en células de insecto juega un rol muy importante. Farvet lo ha demostrado en vacunas aviares para pollos, para cerdos, producidas, siendo antígenos producidos en células de insecto, con un éxito bastante importante.
Muy interesante. Ahora, algo que aparentemente, o un dato que aparentemente también juega en favor de la ciencia en este caso, es que a diferencia, por ejemplo, del VIH, el SIDA, hasta ahora, a pesar, por ejemplo, en el Perú se han hablado de 3 mutaciones, ¿no?, del virus que llegó desde Europa, pero a pesar de eso, básicamente se ha encontrado una cepa única del virus. ¿Eso efectivamente facilitaría el desarrollo de una vacuna? A ver, más que una cepa única, la organización de las variantes virales puede tomarse de maneras diferentes. Ujú. Lo que se ve es que este virus está mutando como cualquier otro virus de RNA. No hay que olvidar que cuando el virus se replica, usa la maquinaria de transcripción reversa y esta es una maquinaria muy propensa a cometer errores y fallas, las cuales finalmente se acumulan y son lo que definen propiamente una mutación. Lo que se está viendo es que el virus está mutando a lo largo de todo su genoma. Sin embargo, la región más conservada hasta el momento que se puede ver al analizar más de 2.700 genomas reportados en todo el mundo, incluyendo el genoma peruano secuenciado por el INS, están revelando que la región del dominio de la mano propiamente que el virus usa para adherirse a la célula humana es la más conservada. Hay un cambio mínimo, algo menos del 5%. Estamos estudiando en este momento cómo estas mutaciones afectan la estructura de este dominio y cómo ellos afectan a la adherencia hacia las células humanas. Y bueno, encontrar evidencia de que este dominio es conservado es un hallazgo importante que favorece a que una vacuna pueda mantenerse universalmente por un largo tiempo. El gran problema sería que el virus de pronto empiece a mutar en esta región y de pronto una vacuna que en un inicio es efectiva para la cepa inicial, cuando transcurre el tiempo y se da el proceso de evolución natural del virus, la vacuna probablemente no llegue a funcionar y tengamos que estar desarrollando vacunas periódicamente para hacer campañas de vacunación estacional. Bien. Esto sería un gran problema, ¿no? Para terminar esta parte de la conversación, ¿cómo están financiando ustedes esta iniciativa? Hasta el momento el proyecto está siendo autofinanciado por la empresa Farvet. Sin embargo, hace 3 semanas el Concitec Fondesit lanzó una convocatoria para proyectos especiales de emergencia de la problemática COVID en el Perú. Y bueno, tuvimos la oportunidad de presentarnos, pasar la primera fase y estamos a la espera del resultado final. Se necesita apoyo en este caso para correr con los costos de los ensayos en monos, en el Ibita, en Iquitos. Son estudios costosos y si todo sale bien, si encontramos que la vacuna no genera efectos adversos ni en ratones ni en monos y que adicionalmente despierta una respuesta inmune, anticuerpos en estos animales, que se demuestre que sean capaces de neutralizar al virus, eso es un gran aliciente y esperamos tener la oportunidad de poder realizar en el Perú la fase clínica 1, que implica evaluar un grupo pequeño de humanos voluntarios sanos que acepten recibir una dosis de la vacuna para monitorear qué tan segura es en estas personas, que no genere efectos adversos en su salud. Bien. Y, muy importante, que despierte anticuerpos que sean capaces de neutralizar al virus. Imagínense ustedes si la vacuna pues contra el coronavirus se desarrolla en el Perú. Vamos, posibilidad del desarrollo de una vacuna contra el coronavirus en el Perú. Para rematar este tema, doctor Simic, estábamos hablando antes de la pausa de lo que sería, digamos, el proceso para llegar a pruebas, ¿no?, de humanos, luego pues de las pruebas en ratones, en monos y demás. Luego, digamos, si todo sale bien, si la secuencia que usted escribió antes de la pausa sale tal cual se espera y la vacuna logra desarrollar una inmunidad, ¿en cuánto tiempo podríamos tener una vacuna en el mercado, por decirlo de alguna forma? Si demostramos la seguridad y la inmunogenicidad en humanos, en un grupo pequeño de voluntarios,
El camino normal, de acuerdo a las normativas actuales, que no contemplan una situación tan grave como esta pandemia, nos demandarían realizar un estudio clínico fase 2 y fase 3, en la cual se evaluaría la vacuna en decenas o centenas de miles de personas en distintas partes del mundo. Por su complejidad logística, este proceso es sumamente costoso. Estamos hablando de una inversión de algunos cientos de millones de dólares, cosa que solo lo puede cubrir o un gobierno o una empresa transnacional farmacéutica. El camino usual para llegar a esto consiste en desarrollar una patente rápida, la cual se puede licitar o se puede ofrecer a una empresa farmacéutica interesada, y esta empresa con sus recursos ejecutaría estas pruebas fase 2, fase 3. Sin embargo, hay que reconocer que en situaciones no normales como las que vivimos ahora, en donde, considerando que todavía no hay un tratamiento adecuado y considerando que en un país como el nuestro, nuestro sistema de salud en este momento ya está siendo alcanzado a su máxima capacidad, y considerando que cuando se levante la inmovilización, muchos de nosotros sanos y susceptibles vamos a salir y nos vamos a empezar a infectar, esto va a generar un problema serio a nivel del número de casos y el nivel del sistema de atención de salud del Perú. De modo que cada país es autónomo en su toma de decisiones, y en particular en tratar de acelerar la fase 2, fase 3, para ganar tiempo y tener una vacuna mucho más pronto para ser usada en la población. No digo que esto se vaya a hacer, solamente estoy pensando en voz alta. Es una posibilidad que en algún momento se tendrá que sopesar en base al costo-beneficio de hacerlo. Sabemos que ahorita estamos con un alto costo en vidas, un alto costo económico, y ameritamos tener ya una medida de control lo más rápido posible. En ese caso estamos hablando porque, claro, un proceso de vacuna normal es entre 10 y 15 años, ¿no? Pero evidentemente las circunstancias no son normales. ¿Estamos hablando de un año, de 2, en el mejor de los casos? Yo diría que en un año y tal vez unos pocos meses más se pueden completar rápidamente la fase 2, fase 3 de un estudio como este y tener una vacuna disponible. ¿Podrían darse varias vacunas en varios puntos del mundo? Usted me acaba de hablar pues del tema de patente, de todo el procedimiento que está alrededor de este tema, pero podría darse porque evidentemente la Big Pharma está moviéndose, ¿no? En muchos puntos del planeta, desde Massachusetts veía un caso por ahí que también usa biotecnología, Johnson Johnson es otro que también está experimentando con biotecnología, es decir, ¿se podría dar el caso que en más de una ocasión se llega a una vacuna eficaz? Sí se podría, y yo me atrevería a decir que es necesario, porque si una sola empresa se dedicaría a producir todas las dosis de vacunas que necesitaría todo el mundo, tardaríamos muchísimo tiempo para ver las dosis en el país listas para nuestra población. Como usted comprenderá, ante una demanda tan grande, habrán temas de negociaciones, lobbies, temas muy económicos. Los países que desarrollen la vacuna priorizarán el uso en su sociedad antes que exportarlas, de modo que creo que como peruanos tenemos el derecho de pensar en poder producir nuestra propia vacuna para beneficio de nuestra población. Ojalá, ojalá así sea. Mientras esperamos que nos dé esa excelente noticia en algún futuro cercano, doctor Mirko Simic, ¿qué está ocurriendo con respecto o cómo evalúa, ¿no?, el comportamiento del virus en nuestro país? En los últimos días, como decía, pues vemos no multiplicar el caso de fallecidos, pero sí estamos hablando pues ya del tercer o cuarto país en la región, luego de Brasil, México, Ecuador, que está muy cerca, aunque tiene pues todo este tema al parecer de subregistro, el hermano país del norte, y el Perú. No son pocos los compatriotas fallecidos por esta enfermedad. En términos generales, ¿qué podemos esperar en los próximos días? ¿Se va a seguir escalando esta curva
o debería entrar ya una suerte de estabilización o de reducción del número de fallecidos? Habiendo sido uno de los países que tomó las primeras iniciativas de la inmovilización con estas decisiones que se han venido extendiendo y ya estamos llevando más de un mes en inmovilización, sorprende sinceramente ver cómo tenemos todavía más casos y más contagios en zonas que en un inicio no las habían. Esto es simplemente consecuencia, en mi opinión, de la falta de compromiso de muchos pobladores que imprudentemente salen sin protección, sin tomar medidas especiales de bioseguridad, y esto está ocasionando que los casos estén multiplicándose. Si todos hubiéramos permanecido en casa, o no hay que olvidar que mucha gente necesita salir y hay que comprenderlos. Si estas personas que por motivo de fuerza mayor necesitan salir, tomasen medidas de seguridad, de precaución, cubriéndose con una mascarilla, lavándose las manos, manteniendo la distancia, etcétera, con seguridad no estaríamos con esta curva de crecimiento que ciertamente no corresponde a un crecimiento exponencial como sucedería si es que no se tomara una medida como la que estamos tomando, pero se ve todavía un crecimiento sostenido. En el momento en que nos suelten la orden de inamovilidad, lo que suceda va a depender estrictamente del compromiso de la población. Eso es lo que va a suceder. Si la población es consciente del riesgo y el peligro que todo esto está generando y toma las medidas de precaución, distanciamiento, mascarillas, lavarse las manos, etcétera, lo pasaremos bien. Pero si la población no hace esto y hace oídos sordos y actúa de una manera imprudente, me temo que estaremos enfrentando a un salto de casos que será muy serio para nuestro sistema de salud en general. Una clara advertencia. Gracias, doctor Mirko Simic, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, y reitero, ojalá las investigaciones que están ustedes desarrollando puedan llegar a buen puerto. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación.